La música es terapia. Sí, y la música es terapia. ¿Quiénes han sido parte de este proceso, digamos? ¿A quiénes han vendido? ¿Quiénes les han comprado? El instrumento ha salido a nivel internacional gracias a la gente indígena. El mismo hecho de ser mindalaes, que se van pero de punta a punta, nos ha dado la oportunidad de que el instrumento esté en Japón, esté en Corea, esté en Estados Unidos, muy pronto se va a Australia, está en Francia, y es esa herencia que papá dejó, porque nuestro cliente de papá es Charijaya, Ñucanchiñán, Sisay, en Zuleta, los amigos millonarios. Los amigos millonarios. Que están Yarina también, Otavalo. Yarina también mandó a hacer un bandolín donde papá. Pero sí, la mayor parte de músicos tienen nuestro instrumento. Entonces, es un orgullo decirlo.